¿Qué tal, guerreros? Mi nombre es Uriel y bienvenidos a un nuevo video. En este video quiero hablarles de por qué tenemos que seguir nuestra conciencia, por qué tenemos que seguir esa corazonada. Muchas veces estamos en nuestra vida, están pasando problemas, estamos pasando por situaciones difíciles, cosas que normalmente vienen en nuestra vida, pero normalmente nosotros siempre tendremos dos voces en nosotros, esas dos versiones de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Tenemos dos tipos de conciencia. Hay personas que le llaman voz de Dios, voz del diablo, voz interior, voz del ego, voz de la luz o intuición. Pero ¿por qué es necesario siempre escuchar esa voz interior? Normalmente esa voz interior es nuestro inconsciente. Podríamos decir que nuestra conciencia, de la forma que yo lo entiendo ahorita mismo, digamos que nuestra conciencia es Dios, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos esa voz, vamos a llamarla voz de Dios, porque yo creo en Dios. Así que esa voz de Dios siempre te va a decir las cosas que tenemos que hacer, a donde tienes que ir. Normalmente siempre esa voz será una voz con la que te dé miedo, una voz que te haga salir de tu zona de confort, una voz en el que hay incertidumbre, en el que hay fuera de zona de confort, en el que no vas a querer actuar. Por lo otro contrario, digamos, si podemos decirlo, la voz del ego, voz del diablo. Vamos a llamarle voz del diablo para no mencionar el diablo. Vamos a mencionar la voz del ego. El ego es esa conciencia que siempre nos va a querer mantener en el mismo lugar, con los mismos pensamientos y cómodo. Es normalmente, desde una perspectiva evolutiva, es que siempre te va a querer mantener en una zona cómoda, sin peligro, sin nada. Siempre quiere el statu quo, te quiere mantener a salvo. Y esa voz siempre te dirá, no lo hagas, qué pasa si pasa esto, siempre lo negativo. Qué pasa si esto no funciona, pasa esto, si el peor escenario. En nuestra vida hemos pasado por tantas cosas. Incluso en la escuela hemos aprendido de que cuando nosotros cometemos errores hay un castigo. Digamos que no eres inteligente o que está mal a cometer errores. Y la voz del ego siempre reforzará todas esas conductas negativas. Porque lo único que quieres es en el mismo sitio, con las mismas creencias, con la misma perspectiva de ti. Porque ahí hay seguridad. Ahí está bien. La voz de Dios siempre te va a querer mantener en tu camino, seguir avanzando hacia el objetivo, hacia lo que tú de verdad quieres, cumplir esos deseos de tu corazón, cumplir eso, lo que tú veniste a hacer. Eso es la voz de Dios. Como les digo, nosotros no escuchamos esa voz de Dios porque hay temor, hay miedo, hay inseguridad, hay incertidumbre en eso. Pero es necesario que nosotros siempre actuemos en base a esa voz de Dios. Es necesario porque de esa manera siempre estaremos creciendo, siempre estarás observando cosas que antes no veías, conocerás más de ti, conocerás más cosas que antes ni siquiera te dabas cuenta de que existía. Si tú sigues siempre escuchando esa voz de Dios, digamos que tu vida avanza, te sientes mejor, ves otras cosas, hay más confianza en ti. Digamos que todo lo bueno está en esa voz de Dios, pero a la vez es muy difícil hacerle caso porque hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre, no sabes qué es lo que va a pasar. La cosa que tienes que tener claro es que siempre habrá satisfacción y orgullo en ti cuando tú hagas eso, lo que la voz de Dios te diga. Digamos que habrá una recompensa positiva siempre cuando tú haces eso que tú tienes miedo. Ya sea que el resultado que tú obtengas sea lo que tú esperabas o no, pero siempre habrá una recompensa positiva. Y yo lo veo como que es un premio que Dios te da por hacer caso a lo que Él te dice. La otra vez escuché en una reunión que normalmente la voz de Dios siempre es más dura. Se dice las cosas como es y como tienen que ser, pero normalmente la voz del ego, del diablo, es más blando, más disfrutable. ¿Por qué? Porque es todo el placer. Drogas, alcohol, pornografía, comida basura, dormir, muy atractivo. El camino de Dios es más duro, más directo, miedos, pero es la mejor recompensa que tú puedas tener si escuchas esa voz interior. En la Biblia dice que el camino al infierno es un camino de rosas, es un camino que hay muchas flores, se ve hermoso. El camino hacia el cielo, que hay espinas, hay piedras, hay baches. Si lo tomamos de una forma que nosotros como vivimos ahorita mismo, eso es como yo lo percibo. El camino del ego, del diablo, es un camino fácil, es un camino relajante, es un camino satisfactorio, es un camino de satisfacción inmediata. El camino de Dios es un camino a largo plazo, es un camino de sacrificio, de miedos, es un camino de incertidumbre, pero es una recompensa a largo plazo. Así que nosotros tenemos que decidir qué caminos tenemos que seguir, escuchando esa voz del ego o escuchando esa voz de Dios, esa voz que siempre te va a llevar a ser tu mejor versión, ese que siempre te va a llevar a ser la persona que tú veniste a ser, el que siempre te dará una perspectiva diferente de la vida, de ti, quién tú eres, qué es lo que viniste a hacer. Es el camino que, si tú lo sigues, será un camino de satisfacción, de orgullo interno. No es fácil, hay mucha
mucha incertidumbre, hay mucho miedo, pero si tú lo caminas, será la mejor decisión que habrás hecho para toda la vida. Es por eso que ahorita mismo estoy solamente trabajando solamente con 5 personas que quieran encontrar ese camino con propósito. Te ayuda porque, digamos que en los problemas del día a día, te ayuda a salir más rápido de esas situaciones. Tienes un camino más claro y sabes hacia dónde dirigirte. Aún a pesar de esos miedos, aún a pesar de esa incertidumbre, tú sabes que si tú sigues tu camino, te sentirás bien y sabes que es el camino correcto y esa certeza interna. Este camino se basa en sanar esas cosas del pasado, todos esos miedos, todos esos aprendizajes negativos, todas esas cosas que hemos pasado en el pasado y que ahora mismo controlan cómo nosotros actuamos, para después tener un conocimiento propio de quiénes somos, creencias, pasiones, dones, talentos que tenemos ya internos y que podemos aportar, para después tener una meta clara, específica y con propósito. Si estás interesado, puedes reservar una llamada aquí abajo en el que te conoceré y veré cuál es tu situación. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el siguiente video.